El día de hoy vamos a hablar como último tema de plan de redacción. Nosotros ya hemos desarrollado este tipo de ejercicios donde tú tienes que ordenar las oraciones, ¿cierto? Donde te dan oraciones en desorden y tú tienes que colocar cuál es número uno, número dos, número tres, entre otros, ¿no? Entonces, es lo mismo que hemos estado haciendo en clases anteriores, pero obviamente estas son preguntas diferentes, ¿no? Son ejercicios diferentes. Así que con respecto a eso, nosotros vamos a tener que recordar algunos puntos introductorios sobre este tema. ¿Qué es el plan de redacción? Es un ordenamiento integral y convencional compuesto por tres niveles básicos, ya que obviamente primero tiene que estar la introducción, el desarrollo y por último la conclusión. Según esos tres parámetros es que yo tengo que ordenar todo lo que está en desorden, ¿no? Colocando en primer lugar lo más importante, lo introductorio, después el desarrollo y por último ya el cierre, ¿no? Como conclusión. El esquema prácticamente es el siguiente. Dentro de la introducción tú puedes encontrar los siguientes detalles, ¿no? Las siguientes características. Los antecedentes, la presentación del tema, ¿no? Que viene a ser una expresión llamativa que tiene palabras que te dan la idea de ser un título o de repente de una interrogante, ¿no? Una interrogante que se va a tener que responder más adelante. La definición, o sea, ¿qué significa o qué es ese tema? ¿Para qué me sirve? ¿No? Si existen dos definiciones en el texto, ya sea etimológica o semántica, se tendrá en cuenta primero la etimológica, o sea, si primero en el texto te describe esta palabra proviene de tal, de esta palabra griega que se divide, que esto significa tal, que el otro significa tal, esa definición va antes que la definición que nosotros conocemos como concepto, ¿no? Tenemos dos tipos de definiciones. La etimológica, que es la separación de la palabra, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, geografía, que geo significa tierra y grafía, que significa mapa, qué sé yo, algo así, ¿no? Entonces, esa definición etimológica viene a ser la parte que va primero, mucho antes del significado. Por ejemplo, geografía es el estudio de la tierra, eso va después. Primero va la división de la palabra, ¿no? Proviene de la palabra griega o proviene de la palabra latina, se divide en dos, lo cual esta parte significa esto, lo otro significa ya. Esa es la parte etimológica. Lo etimológico, si estuviera lo etimológico, eso va primero. Y después recién está el concepto. Por ejemplo, de geografía sería el estudio de la tierra, ¿no? Ese es el concepto. Esa definición va como segundo lugar siempre en cuando no esté la parte etimológica. Pero si estuviera la parte etimológica, que la palabra geografía proviene de esta raíz y se divide en tanto, ya si estuviese esa parte, obviamente esa parte va primero antes que la definición de es esto, ¿no? O es lo otro. ¿Qué más? Causas y orígenes. ¿Cuál es el origen del tema, ¿no? ¿Cómo se origina este tema? La idea más general, o sea, algo que te indique de qué trata el tema, ¿no? ¿Qué voy a hablar acerca de este tema? Recuerda que no necesariamente el plan de redacción va a estar compuesto por todos estos elementos seguiditos, o sea, alguno de ellos no va a faltar, no. Lo único que tú tienes que fijarte es en el orden. Si hay antecedentes, de repente no hay presentación, tampoco hay definición. De los antecedentes se pasa a los orígenes, ¿no? Pero o sea, tú tienes que verificar ese orden, que primero estén los antecedentes y después esté el origen, ¿cierto? Algo así. Y si de repente no hay antecedentes, pero sí hay presentación, entonces primero tú tienes que colocar la presentación y después los orígenes, ¿cierto? O sea, esto básicamente es la estructura, pero no necesariamente todo texto tiene que tenerlo completo. Le puede faltar algo, pero lo importante es el orden. Si le falta algo, saltéalo nada más y lo siguiente. Si también le falta eso, saltéalo nomás y a lo siguiente. Y así, incluso puedes saltearte toda la introducción y empezar desde desarrollo. Todo depende de qué partes tenga el texto, ¿no? Todo depende de eso. De repente ni siquiera tiene introducción ni desarrollo, solo tiene pura conclusiones nomás. Entonces, si solamente tiene conclusiones, se supone que tiene que empezar desde los ejemplos. Si no hay ejemplos, entonces tiene que empezar desde la síntesis, ¿no? Y así tú vas a ubicar el orden. Como te repito, no necesariamente tiene que tener todas estas partes y todas estas partes completas. Le puede faltar algo, de repente de presentación se pasa a tipos o clasificación.
¿no? De repente no tiene los demás, las demás partes, pero lo que tú tienes que cotejar es el orden, o sea, primero es presentación y después es tipos o clasificación, ¿no? Así, porque este es el orden, no me vas a decir, primero tipos o clasificación, esto lo pongo en primer lugar y después le pongo antecedentes, no, porque para eso tú tienes un orden ya establecido. ¿Que puede faltar en el texto? Sí, puede faltar cualquiera de ellos o hasta puede faltar todo un bloque. La cosa es que tú te fijes en el orden. Si falta esto, tendrá lo siguiente. Si falta eso, tendrá lo siguiente y así. Por eso tienes que fijarte en el orden. En el caso de personajes, antecedentes al personaje o a su actividad, ¿no? Entonces, en los antecedentes de los personajes, obviamente, si estás viendo la biografía o estás ordenando la biografía de alguien, tienes que fijarte mucho en la línea del tiempo y ahí tú vas a identificar cuál va primero, cuál va segundo y eso, ¿no? Oración que lo presenta. Por ejemplo, si el ejercicio tiene de título El hombre araña, es posible que haya una oración como héroe nacido por un accidente en un laboratorio, ¿no? Entonces, básicamente, de ahí te guías. Datos precisos. Si estás hablando de la biografía de alguien, o sea, sobre todo de personas o personajes, tienes que fijarte en, lo primero es la fecha, ¿no? El lugar y fecha de nacimiento. De ahí datos sobre su formación, ya sea en la escuela, academias, universidades, todo eso viene después. Características distintas, qué hizo por la vida o de repente sus características o sus rasgos, ¿no? Aportes, qué aportó a la sociedad. Análisis de su obra, la obra más famosa o el invento, el experimento que hizo, cómo lo hizo, toda esa explicación. Y por último ya viene que esta persona influenció en siguientes y próximas generaciones, las cuales abarcan a tales personajes, ¿no? Entonces, tenemos dos formas, ya sea la introducción o prácticamente el esquema general, que es para cualquier otro texto, y tenemos el esquema general que viene a ser para los personajes, ¿no? Si es que queremos ordenar la vida de un personaje, qué datos o qué pasos tenemos que colocar primero, segundo, tercero y así para que el orden sea el correcto. Entonces ahora sí vamos a resolver estos ejercicios. Los voy a copiar en mi pizarra virtual para poder hacer todos los garabatos necesarios. A ver, esperen un rato. Ya. Tenemos acá el primer ejercicio que es el ejemplo, ¿no? Así que vamos a desarrollarlo. Dice, un magnífico gol. Este es un orden, supongo que es el orden de una historia, ¿no? De cómo se dieron los eventos. Entonces vamos a analizar. Golpeó el balón con toda su alma, con toda su conciencia y con toda su zapatilla. La malla se hinchó momentáneamente y luego volvió en su flojedad habitual. Cuando la pelota llegó a sus pies, su cerebro experimentó una tensión. Hasta el momento yo estoy encontrando cierto orden. Cuando la pelota llegó a sus pies, se supone que primero llega a sus pies y después golpea el balón, ¿no? Entonces yo encuentro que en esta posición está el 3 y después del 3 está el 1. Dejo este espacio porque no sé si de repente aquí dentro entran más o antes del 3 hay más, ¿no? Por eso dejo ese espacio respectivo. Pero sí tengo la idea de que primero tiene que estar esto, cuando la pelota llegó a sus pies, su cerebro experimentó una alta tensión y después podría estar, golpeó el balón con toda su alma, con toda su conciencia y con toda su zapatilla, ¿no? Entonces coloco así. A ver, mientras se aprestaba a recibir el pase, su mente contaba los segundos que faltaban para que el partido acabara. Se supone que esto va antes de que la pelota llegara a sus pies, ¿no? Mientras esperaba que reciba el pase, o sea, estaba esperando que reciba el pase, entonces este 4 va antes que la pelota llegue a sus pies, entonces 4 lo coloco aquí. Dejo un espacio aquí porque de repente acá entra otro número, aquí también entra otro número, pero sí, más o menos voy viendo que esté antes de estos, de los anteriores, ¿no? A ver.
El arquero trató desesperadamente de atrapar el proyectil sin conseguirlo. Esto más bien ya parece la parte final, parece el final, ¿no? O sea, parece que estuviese al final de todo, pero de todas maneras voy a dejar aquí un espacio, de repente hay algo en el medio, ¿no? Ya he ordenado, solamente me falta uno. La malla se hinchó momentáneamente y luego volvió a su flojedad habitual. Si la malla del partido de fútbol, o sea, del arco, se hincha, quiere decir que la pelota ha ingresado. Entonces, y acá dice, el arquero trató desesperadamente de atrapar el proyectil sin conseguirlo. Sin conseguirlo, ¿por qué? Porque la malla se hinchó momentáneamente y luego volvió a su flojedad habitual. Quiere decir que este es el último. Entonces, en el último lugar estaba el 2. Entonces, tenemos 4, 3, 1, 5, 2, ¿no? Porque el arquero, el 5, el arquero trató de atrapar. ¿Y luego qué pasó? La malla se hinchó momentáneamente. Si se hinchó momentáneamente, quiere decir que ingresó la pelota, pues. Ya está, y salió, ¿no? Entonces eso va al final. Entonces tenemos 4, 3, 1, 5, 2. La clave correcta es la E. Ya está. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Teatro del siglo de oro español. A ver, acá dice, aporte de Lope. Romper con los esquemas clásicos grecolatinos y crear una nueva forma de hacer teatro que reúne elementos de la tragedia y la comedia. Acá este es el aporte de un autor. ¿Qué más? Otros grandes representantes que tuvieron gran importancia, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Principal precursor y realizador, Lope de Vega. Durante el siglo de oro también se cultivó con gran acierto el género lírico. Imposibilidad de establecer un orden jerárquico entre los dramaturgos de la época. A ver, ¿qué podríamos colocar aquí si me está hablando acerca del teatro del siglo de oro español? A ver, si está hablando de teatro del siglo de oro español, nos está hablando de los dramaturgos, ¿no? Obviamente, porque el teatro es lo que hace, los que hacen drama. Dice, imposible establecer un orden jerárquico entre los dramaturgos de la época. Acá las alternativas nos deja claro que el 5 no puede estar en primer lugar. Las alternativas, y todas las alternativas coinciden que en primer lugar tiene que estar el 3, si te habrás dado cuenta, ¿no? Si juegas con las alternativas, en primer lugar tiene que estar el 3. ¿Qué nos dice el 3? Principal precursor y realizador, Lope de Vega. Entonces empezamos, 3. Ya a partir del siguiente orden, sí, ya las alternativas cambian, pero solamente cambian entre 2 y 1, ¿no? 2, 2, 1, 2 y 1, nada más, solamente entre 2 y 1. Entonces, solo 2 y 1 puede estar en segundo lugar. ¿Qué dice? Aporte de Lope, romper con los esquemas clásicos grecolatinos y crear una nueva forma de hacer teatro que reúne elementos de la tragedia y la comedia. Y en la 2 dice otros grandes, en la 2 ya me habla de otros representantes, entonces primero tiene que estar la 1, ¿no? Entonces 3, 1, los aportes de Lope, esto va en segundo lugar. A ver, ¿qué más? Para tercer lugar, si bien es cierto, obviamente el 1 no lo puedo contabilizar porque el 1 ya está en segundo lugar. Entonces elimino la alternativa B. Elimino la B. ¿Qué más elimino? Elimino la B y solamente me quedan dos opciones, la 5 y la 2, si te habrás dado cuenta. Solo me queda la 5 y la 2. 5 y 2, nada más, porque he eliminado la B, ya que la 1 no puede estar en tercera posición porque la 1 está en segunda posición. Entonces así, jugando con las alternativas nomás, ¿ah? Tengo entre la 5 y la 2. A ver, ¿qué me dice la 2? Otros grandes. Esto de otros grandes me pareciera que estuviese al final de todos, o sea, que fuese el final de todos, la 2. Pero si te das cuenta en las alternativas, la 2 no está al final de todos, ¿no? Miren, las alternativas, la 2 no está al final de todos. Entonces, la 1 tampoco puede estar al final de todos, ¿no? Si te das cuenta, la 1, porque la 1 está en segunda posición. Entonces, acá también elimino la alternativa A. La A tampoco puede ser. Entonces, como te decía, en segunda posición tenemos o la 2 o la 5. ¿Qué nos dice la 5? Imposibilidad de establecer un orden jerárquico entre los dramaturgos de esta época. Eso nos dice la 5. Ahora, la 2,
¿qué nos dice? Otros grandes representantes. Ya, si ya terminó de hablar de Lope de Vega, entonces ya me habla de otros representantes. Entonces yo creo que acá debería entrar la 2, ¿no? Otros grandes representantes. A ver, hasta el momento me podría estar saliendo entre la C y la D o la E, ¿no? Cualquiera, no, solamente la C y la D, nada más. Entonces parece que eliminamos acá la E, ¿no? Pero por si acaso lo voy a dejar, aunque sí, ¿no? Sí, eliminamos la D porque en segunda posición no está el 1. Ajá, si en segunda posición no está el 1, entonces eliminamos la E. A ver, ¿qué más? 3, 1, 2. Me queda 5 y 4 nada más. A ver, durante el siglo de oro también se cultivó con gran acierto el género lírico. Esto tiene que estar en cuarta posición. Y por último, imposibilidad de establecer un orden jerárquico entre los dramaturgos de la época. Ah, no, esto va 5, porque acá ya se cierra lo de drama, y 4 al final, porque en 4 ya no me está hablando de drama, sino ya me está hablando de otro género que es el género lírico. Entonces es 5-4, por lo tanto la clave correcta es la D. La D es la clave correcta. Entonces así, descartando alternativas, hemos hallado la respuesta. Así de fácil, así de sencillo. Simplemente jugando con las alternativas, ¿eh? Ni siquiera necesitábamos tener gran conocimiento, ni ponernos ahí a pensar, a explotar el cerebro, ¿no? No había necesidad, había sido más fácil todavía descartando o jugando con las alternativas de esa forma. Por eso se le dice razonamiento verbal, porque tú puedes utilizar todas las estrategias posibles y encontrar un razonamiento adecuado según lo que se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, si tú no sabes cómo ordenar, no tienes idea, te parece complicado, entonces utiliza esta estrategia que es mucho más fácil, ¿no? El jugar con las alternativas. Y así me sale la respuesta. A ver, entonces pasamos a las siguientes preguntas. 3 y 4. A ver, un ratito. ¿Dónde está acá mi zoom de hacerlo más grande, más pequeño? ¿Qué le pasó? Lo eliminé. Mostrar barra de propiedades. Ampliar, reducir. No, acá está. No, pero este no es. ¿Dónde está? A ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo, ¿ya? Jejejeje. No, no me aparece. Ay, ay, ay. ¿Qué cosa he cerrado que se ha eliminado esa parte? A ver, espérate. Ampliar y reducir. Ah, acá está. ¿No? Es este, ¿no? Claro, es este. Ya lo vi, ya lo vi. Muchas gracias por la información. Ah, se ha ido ahí. El que no estaba ahí, pues por eso yo decía que raro. Ya, listo. Ahora sí, continuamos. Ahora sí vamos a continuar. Lo demás creo que por lo que veo está fácil, ¿ah? Ahora sí les voy a preguntar a ustedes. A ver, un ratito. Un ratito que esta cosa no me deja copiar. Por allá lo voy a botar. Ya. Ahora sí. Entonces en la 2 marcan la clave D, ¿ya? En la 2 marcan la D. Ya, ahora tenemos dos preguntas más, la 3 y la 4. A ver, empezamos. Esa pregunta va para el usuario Ángel Rolando Casas. A ver, los microcomputadores, ¿cómo lo ordenas? A ver, yo voy a ir leyendo mientras tú vas a ir desarrollando, claro, ahí en tu cuaderno, en tu libro. Los microcomputadores, diferencia de memoria, modelos disponibles, descripción general de los microcomputadores, diferencias de capacidad de procesamiento, últimas aplicaciones. ¿Cómo lo ordeno?
Microcomputadores prácticamente se refiere a los celulares, ¿no? Esos son como tipo computadoras portátiles pequeñas. A ver, modelos disponibles, descripción general, diferencias. Ah, yo ya vi cuál puede estar en primer lugar. Y según eso ya tengo descartadas las alternativas, ¿no? ¿Cuál tiene que ir en primer lugar? Después, ¿qué le sigue? A ver, ¿cuál sería tu clave? La B. La B. Vamos a analizar. ¿Ya? A ver, los microcomputadores. Primero, lo que tenemos que saber es la descripción general sobre los microcomputadores, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo todos. ¿Qué son los microcomputadores? Eso se encuentra en la 3. Una descripción general de qué son los microcomputadores, o sea, el concepto. Entonces, ahí tengo que el 3 va en primer lugar. Entonces, fácil, juego con las alternativas, descarto la A, que no tiene al 3 en primer lugar, descarto la B, perdón, la C, que no tiene al 3 en primer lugar, descarto la, qué sé yo, la D también, que no tiene al 3 en primer lugar. Entonces solamente me queda la B y la E. Nada más, la B y la E. ¿Cuál de los dos será la respuesta? La B o la E, porque ambos, solamente los dos tienen al 3 en primer lugar. Entonces voy a continuar. Se supone que el 2 está en segundo lugar. Eso me queda claro. ¿Por qué? Porque en ambos está el 2 en segundo lugar. ¿No? 3, 2. A ver, ¿qué cosa me ha puesto? Modelos disponibles. Ya, primero me dice los microcomputadores, ¿cierto? Y luego los modelos disponibles. Y ya según los modelos disponibles es que tenemos nosotros la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento, ya tenemos todo eso, ¿no? Según los modelos. Porque si tú no sabes qué modelos hay, no vas a saber qué modelo de celular tiene tanta capacidad, tantos gigas, tanto procesador. No, pues no vas a saber. O sea, primero tienes que saber el modelo, ¿no? ¿Qué modelos son? Entonces, por eso tú tienes 3, 2, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, después de eso, ¿quién viene? 5, dice. Últimas aplicaciones. Generalmente últimas aplicaciones, bien claro dice últimas aplicaciones, esto va al final, ¿cierto? Esto va al final, después de diferencias de capacidad de procesamiento y después de diferencia de memoria. Entonces, primero va la capacidad de procesamiento, primero va el procesador, por lo tanto aquí colocamos 4. Después va la memoria, cuántos gigas tiene, porque no es lo mismo procesador, el procesador, que la memoria. Primero es el procesador, después es la memoria. Entonces aquí tenemos uno. Y al final, ya que hemos visto todas las partes internas, ya nos vamos a la parte física, pues, a las aplicaciones. Entonces, por último, tenemos las 5. Entonces era 3, 2, 4, 1, 5. Muy bien. Respuesta correcta, la B. Marcamos entonces la B. Y así jugando y descartando las alternativas podemos hallar. ¿Eh? Mira, así de fácil, no teníamos por qué complicarnos la vida, solo teníamos 2 opciones para marcar. Claro, eso es fácil cuando tienes preguntas con alternativas, pero si no hay preguntas con alternativas, ahí sí se te va a complicar un poquito la vida, ¿no? Pero más o menos tú vas asociándolo, ¿no? Asociando cuál está antes, cuál viene después, qué es lo primero que tengo que poner, qué es lo después. Por ejemplo, muchos habrán pensado tal vez que modelos disponibles va al final incluso, ¿no? Pero no, se supone que tú tienes que saber qué modelo es para poder identificar cuánta cantidad de memoria tiene, cuántos gigas tiene, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces eso iba incluso antes de todo lo demás. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta, es la B en la 3. Vamos a la 4. Una buena dieta. A ver, ¿de qué nos habla? El triunfo se coronará cuando la ropa vuelva a quedar holgada, acompañado de ingente horas de ejercicio. A ver, primero le voy a decir la pregunta a Caroline Chire, ¿ya? Caroline, me vas a responder, vaya desarrollándolo mientras estoy leyendo. El triunfo se coronará cuando la ropa vuelva a quedar holgada, acompañado de ingente horas de ejercicio. Es ahí cuando se debe comenzar con una dieta súper intensiva. Haber alcanzado los 110 kilos es uno de esos momentos. Hay momentos en los que se debe decir basta. ¿Cuál sería el orden correcto para ti, según esto? Está hablando acerca de la dieta. ¿Qué es lo que debo hacer primero para hacer una dieta? O sea, ¿cuándo me doy cuenta que tengo que hacer dieta? O sea, según la lectura.
Está fácil, ¿ah? Está bien fácil porque primero te está dando una introducción. A ver, Caroline Chire. Si no contesta, lo contestaré yo. Si no contestan en el tiempo, si no contestan en el tiempo adecuado, lo respondo yo. Desde mi punto de vista, yo puedo decir así, fácil, cuál estaría en último orden. Eso sí, cuál estaría en el último orden. Entonces, según eso, ya creo que ya tengo incluso la respuesta. Aunque viéndolo bien, creo que acá las alternativas están mal, ¿no? Porque por lógica debería ser lo siguiente, ya. Yo lo voy a resolver, ¿ya? Por lógica debería estar en primer lugar esto, ¿no? La 5. Hay momentos en que se debe decir basta, ¿no? Podría ser esto. Esto en primer lugar, ¿no? Hay momentos en los que se debe decir basta. Esto estaría en la 5. El segundo lugar tendría que estar haber alcanzado los 110 kilos, es uno de esos momentos, o sea, obviamente de estos momentos de aquí, por lo tanto es lo que le sigue. 5 y 4. Ahora, haber alcanzado los 110 kilos es uno de esos momentos, ¿no? Es ahí cuando se debe comenzar con una dieta súper intensiva, o sea, ahí, en este momento, cuando subes los 110 kilos, ¿no? Entonces esto estaría en tercer lugar. A ver, vamos a leerlo. Dice, hay momentos en que se debe decir basta, ya, 5. Haber alcanzado los 110 kilos es uno de esos momentos, o sea, de los momentos en los que decir basta. 4. Es ahí cuando se debe comenzar, o sea, haber subido 110 kilos, es ahí cuando se debe comenzar con una dieta súper intensiva. 3. Acompañado de ejercicios. 2. Y por último, el triunfo se coronará cuando la ropa vuelva a quedar holgada. 1. ¿Dónde está la clave? En la A, ¿cierto? En la A. Esto ni siquiera tenías la necesidad de jugar con las alternativas porque estaba bien fácil. Primero, hay momentos en los que se debe decir basta. Segundo, haber alcanzado esos 110 kilos es uno de esos momentos en los que vas a decir basta. Es ahí cuando, al haber subido esa cantidad de peso, 110 kilos, es ahí cuando se debe comenzar con una dieta. Y esa dieta tiene que estar acompañada de horas de ejercicio. Y tú te vas a sentir triunfante cuando por fin o al final de todo la ropa vuelva a quedarte holgada. Entonces era 5, 4, 3, 2, 1. La clave correcta estaba en la A. En la A. Vamos ahora con el siguiente bloque. Recuerden que si demoran en contestar, yo tendré que hacerlo, pues. Yo tendré que hacerlo, entonces ya ahí se quedan sin puntos los que no pudieron responder. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, las 7. Ya, listo. Empezamos con las 6. Con las 6 era, ¿no? O me estoy comiendo algo. Creo que me he olvidado de las 5. 3, 4, 5, ¿no? Sí, me he olvidado de las 5. Me he olvidado de las 5. Un duchazo. Ya, esto lo hacemos aquí ya, como para no volverlo a copiar. A ver. Un duchazo. Un buen duchazo para... A ver, esto le toca a Cheyenne Flores. A ver, Cheyenne. Vamos a analizar las 5. Un buen duchazo para comenzar. Completado con una hermosa mujer que nos pase la mano por la cara. Agua de colonia para esas mejillas rasuradas. Una afeitada al ras con el pelo seco, acompañado de una buena secada de pelo. Para ti, cuál es el primer orden?
¿Cuál sería tu orden correcto? Dice, un buen duchazo para comenzar. Mira, ahí dice, para comenzar. Entonces creo que ya sé cuál va primero. ¿Cuál sería tu orden? La E me dice Cheyenne, entonces vamos a analizar, ¿ya? Ahí está, un buen duchazo para comenzar. Listo, primer lugar. En segundo lugar estaría acompañado de una buena secada de pelo, ¿no? En segundo lugar, las 5, claro, porque te bañas, te duchas, ¿no? Y después te secas el pelo. ¿Qué más? Una afeitada al ras con el pelo seco, o sea, ya te secaste el pelo, pues, ¿no? Ya te secaste el pelo, entonces ahora una afeitada al ras con el pelo seco, ¿no? Porque al secarte el pelo, no solamente vas a secarte el de tu cabeza, ¿no? O sea, en el caso de los varones también van a tener que secarse la barba, ¿no? Esa parte, entonces el pelo, pues también. Entonces, una afeitada al ras con el pelo seco. Ya, después de que te hayas afeitado, agua de colonia, te echas agua de colonia en esas mejillas rasuradas y por último, completado con una hermosa mujer que nos pase la mano por la cara, ¿no? O sea, cuando ya tus mejillas están rasuradas, ya están lisas, se podría decir, ya te pasan la mano, ¿no? Por la cara. Entonces, la clave correcta efectivamente es la E, 15432. Muy bien, respuesta correcta. Esto sí estaba bien fácil. Ahora pasamos con la pregunta 6 que sí se encuentra aquí. Aquí sí lo he copiado, así que empezamos. Las órdenes, a ver, dice, incidentes en el oeste. A ver, esto le toca a Elber Cuadrado, ¿ya? A ver, incidente en el oeste. Las órdenes para los reclutas son claras. Los reclutas llegaron al fuerte Apache. Sus dientes están destrozados por la terrible nicotina. Cavar la zanja y hacer guardia para evitar la entrada de los indios. El sargento O'Malley los recibe mascando tabaco. ¿Cuál crees que va primero? A ver, Elmer Adrián Cuadrado, ¿cuál sería tu respuesta para las 6? ¿Cuál va primero? Vaya ordenándolo, descartando alternativas, entre otras cosas, ¿no? A ver, ¿ya lo tienes? La B, me dice su compañero. A ver, vamos a analizar. En primer lugar, yo creo que está, los reclutas llegaron al fuerte Apache, ¿cierto? Esto está en primer lugar. La 2. Los reclutas llegaron al fuerte Apache. Entonces, esto está en primer lugar. La 2, ¿no? La 2. Después, si llegaron, alguien los tiene que recibir. ¿Quién los recibe? El sargento O'Malley los recibe mascando tabaco, ¿no? 5. Y obviamente de ahí tiene que seguir sus dientes, o sea, los dientes del sargento están destrozados por la terrible nicotina, ya que él mastica tabaco, pues entonces están destrozados por eso. Entonces esto va 3. Después, las órdenes para los reclutas son claras. 1. ¿Qué tienen que hacer? Cavar la zanja y hacer guardia para evitar la entrada de los indios. 4. Ya está. Orden correcto. ¿Cuál era la B, no? 2, 5, 3, 1, 4. Muy bien, respuesta correcta. Esto sí estaba fácil. Estaba bien fácil porque prácticamente tenías una sucesión de hechos, nada más. Cuando hay sucesión de hechos es bien fácil. En donde ustedes pueden equivocarse un poco es básicamente en conceptos, ¿no? Cuando te dice ordena tal concepto ahí. En qué concepto va primero, qué concepto va segundo, en cosas así, en ese tipo de ejercicios. Pero en sucesión de hechos es fácil. Y en personajes, en la vida de personaje, biografía de personajes, ahí también es fácil. Entonces ahí tenían la respuesta a la B. Vamos con la 7, muerte fallida. Lo va a analizar Diego Andrés Zambrano. A ver, estoy viendo el túnel con una luz brillante al fondo. La luz me llama. Una voz melodiosa sale de ella y me busca con melosa entonación. Miro hacia atrás y un doctor me está jalando para que no vaya hacia la luz. Me despierto en la sala de cuidados intensivos, ha ganado el doctor. ¿Cuál tendrá el primer orden? ¿Cuál será tu orden?
Está fácil, ¿ah? Uy, este es lo más fácil de todos. A ver, ¿cuál es tu clave? La D. Claro. Estaba ordenado ya, ¿no? Estaba ordenado. Mira, primero estoy viendo un túnel con una luz brillante al fondo. Esa luz del fondo me llama, ¿cierto? Luego de esa luz escucho una voz melodiosa que sale, obviamente, y me busca con melosa entonación. Pero yo miro hacia atrás y un doctor me está jalando para que no vaya hacia la luz. Me despierto en la sala de cuidados intensivos y ha ganado el doctor. Estaba ordenado ya. Estaba 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la clave correcta es la de acá no tenías nada que ordenar, ¿no? En cosas así también te puede confundir, pero tú siempre tienes que estar confiado, ¿no? O sea, tienes que, se puede decir, analizar bien, porque de repente incluso la respuesta correcta es el mismo orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo cual sí lo tenía aquí en la 7. Estaba ordenado, así que ya la respuesta correcta es la D. 8. Futuro prometedor. El futuro se le presenta prometedor. A ver, esto le toca a Diego Moreno. El futuro se le presenta prometedor. Algún día me atenderé en su consultorio. Gladys, joven de 17 años, aspira a ser una gran odontóloga. ¿Cuál crees que va en primer lugar? ¿O cuál es tu orden? A ver. ¿Cuál es tu orden? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero de todos estos? Según eso, guíate, juega con las alternativas, descártalas. ¿Ya lo tienes? A ver, Diego Moreno. Si no, voy a tener que responderlo yo. A ver, vamos a analizar. La A, parece que estás en lo correcto, ¿ah? Parece que sí. A ver, 3. Primero tiene que estar la persona, ¿cierto? Gladys, joven de 17 años. 3. Aspira a ser una gran odontóloga. 4. Después viene, el futuro se le presenta prometedor. 1. Y por último, algún día me atenderé en su consultorio. 2. Este es el orden correcto. ¿Por qué? Porque si tú pensabas que el futuro se le presenta prometedor, va en primer orden, a ver, vamos a probarlo, vas a ver que no hay alternativa. 1. Si tú colocas el 1 en primer lugar, en las alternativas, el 1 en primer lugar solo se encuentra en la D. Y en la D, en segundo orden, está algún día me atenderé. Y el 2 no puede estar en el segundo orden, porque este algún día, esto va al final de todo. Esta frase te da la idea de que está al final de todo el ejercicio. Entonces, obviamente el 2 no puede estar en segundo lugar, por lo tanto descarto la D si es que pensaba que en primer lugar tendría que estar el 1. Ya descarto la D. Entonces solamente me quedaban las demás. Obviamente las demás no pueden estar en primer orden. La única que puede estar en primer orden es la 3. Y creo que esa es la única alternativa, ¿no? Que tiene 3 en primer orden. Entonces obviamente la clave correcta es la A. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Me quedé en la 8, ahora la 9 y la 10. Ahí está, ya lo regresé. 9 y 10. A ver. Ya. Preparación de una monografía. Esto sí está fácil, ¿ah? Eso le toca a Jaciel Valdivieso. A ver, Jaciel. Preparación de una monografía. Tipéalo y aníllalo. Redacta un bosquejo. Elige el tema del trabajo. Busca la bibliografía correspondiente. Preséntalo y espera una nota aprobatoria. Hasta ahí yo ya sé cuál va al final. ¿Cuál va al último? ¿Cierto? Entonces descarta la alternativa que no tenga eso al último. Y con esas alternativas juega. A ver, Jaciel, te vamos a dejar un tiempo para que analices. Piénsalo bien. Y esperamos tu respuesta.
Si no respondes en el tiempo oportuno, yo lo tendré que responder, porque eso sí está fácil, ¿ah? A ver, Jaciel, ¿ya lo tienes? Ya, a ver, yo lo voy a responder. Presentación de una monografía. Se supone que acá, si tú no sabes qué está antes, se supone que lo último es preséntalo y espera una nota aprobatoria. Esto va al final, ¿cierto? Al final de todos, al final de todos. O sea, al final de todos los demás. Entonces, la 5 tiene que estar al final y eso solamente lo tiene la A, la C y la D. Nada más. Entonces, elimino la B y elimino la E. Solamente voy a jugar con la A, la C y la D. Nada más. Así, encontrando una razón lógica. Y en primer lugar, obviamente tiene que estar, si estoy presentando una monografía, tiene que estar, elige el tema del trabajo. Primero escojo el tema del trabajo, entonces primero tiene que estar el 3. Y eso solo está en la A y en la C, entonces vuelvo a descartar alternativas, descarto la D. Después de haber escogido el tema, tengo que buscar información, ¿no? Y eso se encuentra en la 4. Busca la bibliografía correspondiente. Entonces, eso está en la 4. 3, 4. Después de buscar información, ¿qué hago? Elaboro un bosquejo, ¿no? Hago un resumen de todo lo que he buscado. Entonces, acaba el 2. Después de hacer el resumen, lo paso a limpio, o sea, lo paso a la computadora, lo tipeo, le saco fotocopia y lo anillo, ¿cierto? Y esto va acá. Y por último, como te decía, lo presento y espero una nota aprobatoria. Y esto iba al final. Entonces tengo 3, 4, 2, 1, 5. La clave correcta era la A. En la 9, la clave correcta era la A. Y eso es que creo que es lo más fácil de todos los ejercicios. Vamos con la 10. A ver, esto le toca a Jorge Alama. A ver, Jorge. Vamos a analizar la 10. Ya, listo. Para volar a la delta, la brisa debe ser apropiada. Para volar a la delta se deben tener ciertas precauciones. Debe pensarse finalmente en el lugar donde se ha de aterrizar. Esto quiere decir que no debe haber demasiado viento que impida el control adecuado ni ausencia total que permita el desplazamiento. Debe revisarse el armatoste y asegurarse de su correcta estructura. ¿Cómo crees que debe ser el orden? A ver, te damos un tiempo. Jorge Alama, ¿cuál sería el orden correcto para ti? ¿Ya lo tienes? Hasta ahí yo puedo deducir cuál va al final. O sea, yo sí puedo deducir que va al final. Puedo darme cuenta cuál va al final, cuál va al último. Entonces, eh, de una vez puedo ir colocándolo de ese modo. ¿Ya lo tienes? Ya, entonces lo voy a desarrollar yo. A ver, empezamos. Desde este punto, si te parece complicado, yo sí tengo claro cuál va al final. ¿Cuál va al final si está hablando acerca de un avión? ¿No? Se supone que está hablando de un avión. ¿Cuál va al final?
Debe pensarse finalmente el lugar donde se ha de aterrizar. Entonces el 3 va al final. Simplemente juego con las alternativas. ¿Quién alternativa o qué alternativa no tiene el 3 al final? No lo tiene la A, elimino la A, y tampoco la tiene la B. No tiene al final. De ahí la C, la D y la E lo tienen al final. Entonces, esto es el final de todo, por lo que dice, ¿no? Entonces, se supone que acá tengo 4 antes del 3, ¿no? 4 elementos o 4 números antes de que llegue al 3. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo continúo? A ver, se supone que acá me dice, para volar en ala delta, o sea, en esta línea aérea, se debe tener ciertas precauciones. Ciertas precauciones, o sea, debo prevenir ciertos eventos. Entonces, para mí que esto es lo primero. Debo tener ciertas precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Primero, que la brisa debe ser apropiada, ¿no? Esa es la primera precaución. ¿Qué quiere decir que la brisa sea apropiada? Esto lo tienes aquí en la 4. Esto quiere decir que no debe haber demasiado viento que impida el control adecuado ni ausencia total que permite el desplazamiento. Entonces esto va en cuarto lugar. Después, debe revisarse después de verificar la brisa y qué significa todo esto, debe revisarse el armatoste y asegurarse de su correcta estructura. Entonces esto va en 5. Y por último, ¿no? Debe pensarse finalmente en el lugar donde se ha de aterrizar. Y ahí tienes el 3. La clave correcta estaba en la D, ¿no? 3, 1, 4, 5, 3. Clave correcta, la D. Ya está. Ahora pasamos a la pregunta 11. Pregunta 11. A ver, voy a copiarlo. Ya, a ver, empezamos entonces con la 11. Eso le toca a Jocelyn Ramón. A ver, empezamos. Desmembramiento de un imperio. En varios siglos, Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Esto explica las sucesivas rebeliones en Berlín, 1953, Budapest, 1956 y Praga, 1968, así como el desmembramiento del imperio. Los zares, monarcas de Rusia, fueron llamados juntadores de tierra. Los países controlados por la URSS sufrieron en consecuencia una doble opresión. Esto tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Entonces, con la historia real. Entonces, básicamente es cómo se eliminó el imperio, ¿no? Porque si se dan cuenta, nosotros vivimos en una república, ya que tenemos presidente y todo eso, ¿no? No vivimos en un imperio ni en una monarquía como lo tiene la actual Inglaterra. Entonces, ¿cómo se eliminó el imperio, no? Sobre todo me está hablando del ruso. A ver, según tú, Jocelyn Ramón, ¿cuál sería tu primer orden? A ver, la 2, ¿cómo la 2? No entiendo. O sea, te estoy pidiendo que me des una respuesta, o sea, una respuesta. ¿Cuál sería tu alternativa ya? Completa. O sea, la completa. Ya, a ver, te esperamos. La B.
A ver, la B, 2, 5, 4, 3, 1. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, acá dice, en varios siglos Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensidad, de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. Ya. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Esto explica las sucesivas rebeliones en Berlín. A ver, si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 39, ¿no? 1939, a ver, ustedes que estudian historia. Segunda Guerra Mundial. 1939, creo, si no me equivoco. Por ahí. Sí, 1939 y 1945. Ya, ahí se dio la guerra mundial, ¿cierto? A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Ya, si la Segunda Guerra Mundial se dio entre 1939 y 1945, la consecuencia viene después, ¿cierto? Después de estos años. ¿Y quiénes están después de estos años? 1953, 1956, 1968. Esto explica, o sea, la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esto explica las sucesivas rebeliones en Berlín en estos años, ¿no? Así como el desmembramiento del imperio. Entonces puede ser 2, 3, puede ser, no estoy diciendo que lo sea, estoy recién analizando. A ver, los zares, monarcas de Rusia, fueron llamados juntadores de tierra. Los países controlados por la URSS sufrieron en consecuencia una doble opresión. A ver, dice, en varios siglos Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. Si yo coloco, a ver si, voy a jugar con las alternativas. Si yo colocase esto en primer lugar, si yo colocase 1 en primer lugar, no hay en las alternativas, ¿cierto? Entonces descartado que la 1 esté en primer lugar, no está. Listo. ¿Quiénes son los posibles que pueden estar en segundo lugar? Solo la 2 y la 4. Solo 2 y 4 pueden estar en primer lugar. ¿Qué dice 4? Los zares monarcas de Rusia fueron llamados juntadores de la tierra. Eso me dice en la 4. Ya. Y en la 2, que puede ser, dice, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Ya, yo voy a tomar que primero va la 2, ¿ya? Supongamos que estoy teniendo el orden de que primero va el 2. En segundo lugar, parece que no va el 3, porque no hay alternativa, ya que aquí está el 4, el 5, el 1, el 2. Entonces, a ver, acá hay 1, 2. En segundo lugar está 1, 4, 5. Solamente puede ir, en segundo lugar solamente puede ir 1, 4 y 5. O sea, en segundo lugar no puede estar ni el 3, ni obviamente el 2. Esto no puede estar en segundo lugar. Solamente puede estar 1, 4 y 5. A ver, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Esto explica las sucesivas rebeliones. No puede estar el 3 ni el 2, ¿no? No puede estar el 3. Tiene que estar el 1. En varios siglos, Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. Ya. No, tampoco. O sea, esto a mí no me cuadra de que esto esté después de la 2. A ver, otra alternativa vamos a buscar. ¿Eso sabes por qué debe ser? Debe ser porque no empieza con la 2, entonces. Debe empezar definitivamente con la 4, entonces, porque recuerda que al inicio solamente puede estar la 2 y la 4, ya que son las únicas alternativas que empiezan, ¿no? 2 y 4. A ver, si yo digo que empiezo con 4, los zares monarcas de Rusia fueron llamados juntadores de la tierra. Ya. ¿Qué más? Después seguiría la 1, ¿no? En varios siglos, Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. Ya puede ser primero 4, después 1, después
2, ¿no? A consecuencia de claro, porque primero habla de varios siglos atrás, pero a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Y luego viene la 3, para que 2 y 3 estén pegados. Porque si te das cuenta, 2 y 3 tienen que estar pegados, porque si dice Segunda Guerra Mundial, que es entre 1939 y 1945, a consecuencia de esto, vienen las otras rebeliones que sucedieron en años que vienen después de 1945. Y esos son 53, 56 y 68. Entonces la 2 y la 3 están pegados. ¿En qué alternativa 2 y 3 están pegados? Solamente se encuentra en la 4, en la C. 2 y 3 pegados. Entonces la clave correcta era la C. No, primero es 4. Los zares monarcas de Rusia fueron llamados juntadores de la tierra. En varios siglos, Rusia consiguió expandir su imperio apoderándose de toda la inmensa Siberia hasta el Océano Pacífico. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la URSS ocupó la región oriental de Europa. Después, esto explica, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, esto explica las sucesivas rebeliones en Berlín, en Budapest y en Praga, así como el desmembramiento del imperio, o sea, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ya los países controlados por la URSS sufrieron en consecuencia, recuerda que la consecuencia va al último, y era la 5, pues, y la única alternativa que tiene al último, al 5, es la C. Entonces, descartado la A, la B, la D y la E. La clave correcta estaba en la C. Estaba en la C. Esa era la clave. Y así, jugando con las alternativas, das con la respuesta. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. A ver. Le toca a Madeleine Guamán. Dice, importancia de la literatura. Esa es la 12. Muestra una concepción del mundo y de la vida del hombre reflejada en las creaciones anónimas y populares que a la postre se irán desarrollando dialécticamente. Por el papel que desempeña la literatura en la sociedad, promueve los más altos valores humanos. Sin embargo, cuando el docente tiene una mentalidad occidentalizada y alienada, la verdadera literatura no tendrá espacio y será bloqueada rápidamente por su subliteratura. La enseñanza de la literatura en los niveles inicial primaria debe desarrollarse en el seno de nuestros pueblos, en cada una de las cuales existe una variada y fecunda literatura oral. La literatura es una actividad ideológica del hombre que conoce y valora la realidad en una situación histórica determinada. Está hablando acerca de la importancia de la literatura. Se supone que en primer lugar siempre tiene que estar el concepto de qué es literatura, ¿no? Entonces creo que más o menos guiándose de ahí ya pueden obtener la respuesta. A ver, Madeleine Guamán, ¿cuál será tu clave? Está fácil, ¿ah? La D, pues la D. ¿Por qué? Porque ¿quién va primero? Va primero, ¿qué es literatura? ¿Qué es literatura? La literatura es una actividad ideológica del hombre que conoce y valora la realidad en una situación histórica determinada. Y la única alternativa que tiene a las 5 en primer lugar es la D. De ahí no hay más. Entonces colocamos ahí 5. Pero primero hay que seguir analizando. De repente hay una introducción antes de la definición. A ver, 5.1. Muestra una concepción, claro, es la continuación, ¿no? Muestra una concepción del mundo y de la vida del hombre reflejada en las creaciones anónimas y populares que a la postre se irán desarrollando dialécticamente. Efectivamente sigue la 1 porque es la continuación de la 5. Después viene la 2. Por el papel que desempeña la literatura en la sociedad, promueve los más altos valores humanos. Después la 4. La enseñanza de literatura en los niveles inicial y primaria, se supone que primero me tiene que hablar de los niveles inicial y primaria para después hablarme del profesor. Debe desarrollarse en el seno de nuestros pueblos y en cada una de las cuales existe una variada y fecunda literatura oral. Y después ya me dice la conclusión, ¿no? Sin embargo, cuando el docente, se supone que después me tiene que hablar, después de haberme hablado de inicial primaria, recién me tiene que hablar del docente. Entonces, por lo tanto, la 3 va al final. Cuando el docente tiene una mentalidad occidentalizada y alienada, la verdadera literatura no tendrá espacio y será bloqueada rápidamente por su subliteratura. Muy bien, la clave correcta estaba fácil y se encuentra en la D. Y así, descartando, nomás ahí es la respuesta. A ver, la 13. Ya vamos a terminar. Así que voy a copiar eso.
¿Cómo les han venido 15 preguntas? Se supone que tenían que venir 11 nada más, hasta una hoja antes. Ya no importa. Ya, a ver, acá tengo ya la 13 y esto le toca al usuario, a ver, Marjorie Chupurgo. A ver, Marjorie. La novela del adiós. Así termina Marlowe, alcohólico, roto y con dificultades para escribir. Playback. La novela del adiós de Raymond Chandler fue publicada en 1958. Luego es un secuestro por una productora, luego es secuestrado por una productora en una casa en las montañas. En ella, Marlowe, personaje de la novela, se vuelve alcohólico por el desencanto de una sociedad corrupta. Será vigilado por un guardián a sueldo que le cambiará páginas escritas por botellas de whisky. A ver, ¿cuál crees que es el orden correcto? Marjorie Chupurgo. Mira, si en la 1 te dice, así termina, dice en la 1A, así termina Marlowe, alcohólico, roto y con dificultades para escribir. Si te dice que así termina el personaje, ¿qué parte vendría a ser la 1? Entonces ya, con eso guíate, pues. Y creo que hay solamente una alternativa con esa opción. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Marjorie Chupurgo. Ya, parece que no tiene la respuesta, así que lo voy a tener que responder yo. A ver, si en la 1 dice así termina Marlowe, yo hasta el momento entiendo que este es el final, ¿no? Que el 1 va al final, se supone, ¿no? Si dice así termina, quiere decir que así termina su historia, ¿no? Y si el 1 va al final, esa alternativa, ¿dónde se encuentra? Solamente veo una opción que se encuentra en la E. No hay otra opción. No hay otra. Parece que la clave es la E. Obviamente la 2 es la primera, pues Playback, la novela del adiós de Raymond Chandler, fue publicada en 1958. Esta sería la 2, ¿no? O sea, lo primero, ¿no? El primer orden. Después tendría que ir en ella, Marlowe, personaje de la novela, se vuelve alcohólico por el desencanto de una sociedad corrupta. Esto podría ser el segundo orden. Luego es secuestrado por una productora en una casa en las montañas. Esto va en tercer orden. Y después será vigilado por un guardián a sueldo que le cambiará páginas escritas por botellas de whisky. Esto en 5. Entonces, 2, 4, 3, 5, 1. 2, 4, 3, 5, 1. La clave correcta estaba la E. Entonces, yo me daba cuenta fácil porque me dice, así termina Marlowe. Así termina de esta forma. Entonces, si eso va al final, lo último será cuando en la posición 5 esté la 1. Entonces, la clave correcta es la E. Clave correcta, la E. Pasamos a la 14. Dictadura e interés económico. A ver, voy a copiarlo por acá. A ver, un ratito, un ratito. Ya. Dictadura e interés económico. ¿Qué nos dice? El régimen de Velasco Alvarado gozó del apoyo de un sector de la oligarquía peruana, la familia Prado. La premisa de que toda dictadura se alía con intereses económicos y civiles vale para cualquier tipo de sociedad. En los años 20 empieza una racha de dictaduras en las que los países en democracia sucumben al despotismo. Aunque esta conexión existió siempre, fue sobre todo en el siglo XX cuando ella se manifestó con mayor fuerza. La dictadura de Castro cuenta hoy con la entusiasta participación de inversionistas extranjeros. A ver, ¿cuál para ti sería tu primer orden? A ver, Michelle Rodríguez, le toca a Michelle Rodríguez. Dice, el régimen, vaya analizando mientras voy dándole una leída más. El régimen de Velasco Alvarado gozó del apoyo de un sector de la oligarquía peruana, o sea, de la familia Prado. La premisa de toda dictadura se alía con intereses económicos y civiles, vale para cualquier tipo de sociedad. En los años 20, acá dice años 20,
empieza una racha de dictaduras en la que los países en democracia sucumben al despotismo. Aunque esta conexión existió siempre, fue sobre todo en el siglo XX cuando ella se manifestó con mayor fuerza. La dictadura de Castro cuenta hoy, si dice cuenta hoy, entonces está hablando de la actualidad. ¿Y la actualidad qué lugar ocupa en la lectura? El final, ¿cierto? La dictadura de Castro cuenta hoy con la entusiasta participación de inversionistas extranjeros. Si te dice acá cuenta hoy, me da la idea de que eso va al final. Al menos a mí me da la idea de que eso va al final porque ya habló de todo lo demás antes y ya pasa a ser a lo que es actual, ¿no? Y eso actual obviamente no es parte del pasado, es la parte más reciente y la parte más reciente tiene que estar al final. A ver, Michelle Rodríguez, ¿cuál sería tu respuesta en la 14? ¿Cuál sería tu clave? Ya parece que está demorando, así que voy a desarrollarlo yo. A ver, si en la 5 me dice la dictadura de Castro cuenta hoy, si me dice hoy quiere decir que esto es lo final de toda la historia, ¿no? Si me habla del hoy, se supone que esto es lo más reciente, por lo tanto debe ir al final, según yo, ¿no? Hasta el momento. Entonces, yo deduzco que la 5 debe estar en último orden. O sea, puede ser la A, la B o la D, ¿no? Entonces, momentáneamente voy a descartar la E y la C. A ver, ¿qué más? Si me guío de la A, por ejemplo, si yo dijese que la A fuera la alternativa, la 4 tendría que estar en primer lugar, ¿no? Y obviamente solo 4 y 2 puede estar en primer lugar. Solo 4 y 2, ¿no? 4 o 2. La 2 dice, la premisa de que toda dictadura se alía con intereses económicos y civiles vale para cualquier tipo de sociedad. Ya. Y la 4, aunque esta conexión, acá me dice aunque, significa que la 4 no puede ir en primer lugar porque acá tiene un conector. Los conectores generalmente se colocan cuando antes hay una información y después hay una información. Entonces, aunque no puede estar en primer lugar, porque si estoy deduciendo que esto está en primer lugar, un conector nunca puede estar adelante. El conector está en el medio, está dentro, ¿no? Entonces, no, la 4 no es. Entonces, parece que ya tengo la respuesta, que es la B. Dice, la premisa de que toda dictadura se alía con intereses económicos y civiles vale para cualquier tipo de sociedad. Ya coloco esto en primer lugar. Después, aunque esta conexión existió siempre, o sea, ¿cuál conexión? La que me dice de que la dictadura se alía con intereses económicos y civiles. Esta conexión de los intereses económicos y civiles. Y acá me dice, aunque esta conexión, o sea, los económicos y civiles, existió siempre, fue sobre todo en el siglo XX cuando ella se manifestó con mayor fuerza. Efectivamente, esto va en segundo orden. Y después me dice la 3, en los años 20 empieza una racha de dictaduras en las que los países en democracia sucumben al despotismo. Entonces aquí tenemos la 3. Y después tenemos la 1, ¿no? El régimen de Velasco, ya acá hay el régimen de una persona, esto colocamos. Y por último, como te decía, por último va la 5 porque acá me dice cuenta hoy. Si me dice cuenta hoy, o sea, yo ya saco por deducción, pues hoy me está hablando de lo más reciente. Entonces, lo más reciente tiene que ir al final, pues. Lo más antiguo va primero y lo más reciente va al final. Entonces, obviamente, este era el orden correcto. 2, 4, 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. Esa es la respuesta. Entonces, me falta solamente una pregunta, ¿no? La 15, nada más, solo la 15. Y con eso nos despedimos del año ya. Solamente faltaría su examen, nada más. A ver, vamos a desarrollar la 15. Para la 15 la respuesta me la puede dar cualquiera de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a analizar. Reacción contra el oportunismo clerical, o sea, me va a hablar acerca de la iglesia.
Los libres pensadores rebeldes de las universidades pusieron un grito en el cielo. Ese arzobispo movilizó al clero peruano entero a las filas del lingüismo y sin pensar favorecieron y beneficiaron al adversario directo. Cuando Leguía llegó a la presidencia del Perú, se encontró con un arzobispo inteligente. Fue una reacción de la juventud que, por exceso de ímpetu, terminó atacando de modo absurdo, así como ahora, ¿no? Tú sabes que la juventud siempre no sabe por qué hacen las cosas, solamente imitan a los demás. Así que no es conveniente hacer las cosas sin estar informado. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál vendría a ser para ustedes el primer orden? ¿Cuál sería su clave correcta para ustedes? A ver, ¿cuál serían sus alternativas? Puede responder cualquiera, cualquiera. Cualquiera de ustedes puede dar con la respuesta. Recuerden que tienen ahí para jugar con las alternativas. Por ejemplo, acá yo veo una conexión entre la 5 y la 3. Observa, mira, fue una reacción de la juventud que, por exceso de ímpetu, terminó atacando de modo absurdo y sin pensar favorecieron y beneficiaron al adversario directo. ¿Ves? Yo veo acá una conexión entre la 5 y la 3. A ver, Diego Moreno me dice que su clave es la A. 5 y 3. Ya, pero yo la conexión que veo entre la 5 y la 3 la veo una conexión que están pegadas, 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 pegadas. O sea, la clave correcta tendría que ser la D o la E, o también la B, ¿no? Donde 5 y 3 están pegados. Cualquiera de estas puede ser la opción. Cualquiera de estas. Porque mira, la 5 dice, fue una reacción de la juventud que por exceso de ímpetu terminó atacando de modo absurdo. Y lo que le sigue a la 5 es la 3. Y sin pensar favorecieron y beneficiaron al adversario directo. Entonces 5 y 3 tienen que estar pegadas. A ver, entonces, ¿cuál iría en primer lugar? Los libres pensadores rebeldes de las universidades pusieron un grito al cielo. Ese arzobispo movilizó al clero peruano entero a filas del lingüismo. Cuando Leguía entró a la presidencia del Perú, se encontró con un arzobispo inteligente. A ver, por acá, Madeleine Guamán me dice la E y Rolando me dice la B. A ver, empezamos con la B, ¿ya? A ver, si primero está 4, cuando Leguía llegó a la presidencia del Perú, se encontró con un arzobispo inteligente. Ya puede ser este en primer orden, ¿no? La 4, porque recuerda que en primer orden solo puede estar 4 y 2, nada más, solo 4 y 2. Claro, acá dice, cuando Leguía llegó a la presidencia del Perú, se encontró con un arzobispo inteligente. Ese arzobispo movilizó al clero peruano entero a filas del lingüismo. Allá, entonces esto va en segundo orden, ¿no? La 2. Es 4-2, 4-2. ¿Dónde hay 4-2? 4-2 en la E. 4-2 hay en la E, si no me equivoco, ¿no? Claro, porque si pongo en primera posición 4, digo, cuando Leguía llegó a la presidencia del Perú, se encontró con un arzobispo inteligente. Ahora en la 2, ese arzobispo, o sea, ese arzobispo inteligente movilizó al clero peruano entero a las filas del lingüismo. Entonces, claro, 4 después 2. Después, ¿quién vendría? Eh, y los libres pensadores rebeldes de las universidades pusieron el grito al cielo. Esto sería el 1, ¿no? Acá, en tercer orden. Y por último estaría, fue una reacción de la juventud que por exceso de ímpetu terminó atacando de modo absurdo y sin pensar favorecieron y beneficiaron al adversario directo. Entonces la clave correcta es esta, porque primero los jóvenes hacen su revuelto y esta reacción de la juventud, después viene que esta reacción terminó haciendo algo absurdo y sin pensar favorecieron a una persona mala, ¿no? Entonces obviamente primero va el 3, perdón, primero va el 1, después el 5 y después el 3. A ver, 1, 5, 3, ya está, ¿no? Entonces el orden correcto sería 4, 2, 1, 5 y 3. 4, 2, 1, 5 y 3. La clave correcta es la E. Lo dijo Madeleine Guamán. Muy bien, respuesta correcta. Entonces ya hemos terminado
el día de hoy. Recuerden desarrollar la última tarea, porque ya es lo último que voy a revisar la próxima semana, porque ya hemos terminado con todo. La próxima semana ya es el examen. Así que, pero sí estoy dejando las mismas tareas. Así que tienen que cumplir porque ya es lo último, su último, de repente están en 10, presentan la tarea y ya de repente pasan con un 11, ¿no? Entonces por eso den su último esfuerzo. Así que nos vemos y adiós.